Hola, bienvenidos al seminario La Nueva Escuela Mexicana. En sesiones anteriores hemos revisado algunos elementos que nos permiten abordar a la Nueva Escuela Mexicana como el modelo educativo mexicano. Es un, es un marco ideológico, es un marco político, es un marco curricular que da orientación y da sentido a lo que el profesor debe implementar, debe hacer en la escuela, particularmente en la educación básica. No obstante, como también lo comentamos, a pesar de que la nueva escuela mexicana se asocia con mayor frecuencia y con cierta recurrencia a la educación básica, no debemos olvidar que es un paraguas, es un modelo, es un marco mexicano para para todos los niveles del sistema educativo nacional, llámese educación inicial o llámese educación superior. Este marco conocido o modelo conocido como la nueva escuela mexicana, lo hemos comentado, tiene algunas particularidades que lo diferencian de los modelos anteriores. En específico, podemos encontrarnos con una propuesta de corte mucho más abiertamente social, en una franca postura hacia lo que en el marco curricular para la educación básica, en los planes y programas de estudio, se llama la descolonización. Es importante poner énfasis en este momento en tres aspectos, porque de ahí es donde se derivan las propuestas metodológicas que plantea la nueva escuela mexicana. Hay tres, digamos, conceptos muy importantes que debemos rescatar de este modelo. Una de ellas es este concepto de descolonización o decolonización, que refiere al hecho de que durante casi 300 años, algunos países de América Latina, de África, fuimos colonia de países europeos. Entonces, el hecho de que hayamos sido colonia no nos ha permitido, no nos permitió desarrollarnos en las mismas condiciones en las que lo hicieron los países europeos. Esa es un poco la idea, ¿no? Cuando decimos también el término emancipar, que está en las primeras, al inicio del marco curricular para la educación básica, cuando decimos emancipar, la nueva escuela mexicana se refiere a eso, a abandonar nuestra condición de colonias eh, de estos países europeos, nosotros en particular, pues de España. Es interesante, son interesantes estos términos porque nos dan eh, información acerca de qué es lo que se nos pide, cuando también el marco curricular, los planes de estudio, hablan sobre las pedagogías del sur. Esa es la idea, que nosotros vayamos incorporando estas pedagogías del sur a nuestros proyectos de intervención socioeducativa. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de las pedagogías del sur? Bueno, en términos generales, hubo una época de expansión territorial europea, ¿no?, que llevó a países poderosos en ese momento como España, Inglaterra, Francia, en particular a colonizar territorios en las Nuevas Américas. Pero no solamente fue en América, también fue en África. Y curiosamente, estas colonias se encuentran, estos países que fuimos colonia, nos encontramos al sur del planeta. Entonces, cuando se refieren en el plan de estudios o cuando escuchamos por ahí que dicen
las pedagogías del sur se refieren a que son pedagogías que promueven la liberación de estos países que en algún tiempo fuimos colonia, del pensamiento impuesto de manera violenta de países europeos. Entonces, ese proceso de colonización que se vivió en el mundo dejó a los países de América del Norte, perdón, de América del Sur y de América Central, como somos nosotros, es decir, los países que nos desarrollamos desde Aridoamérica hasta Mesoamérica y el Cono Sur, así como África. Somos los países que nos llevamos los países del sur, somos los países que no nos desarrollamos igual que los europeos y por lo tanto somos países en desventaja en desarrollo. Es decir, somos los países en donde nos hemos concentrado los más pobres. Somos los más pobres del planeta y eso nos impide pensar y establecer relaciones de igualdad con los países desarrollados. Entonces, en ese sentido, estos tres términos, emancipación, decolonización y pedagogías del sur, nos, nos plantan, nos ponen en una situación muy clara de ser invitados a, desde la escuela, promover la emancipación de un pensamiento europeo impuesto de forma violenta durante la época que tuvimos de la colonia. Entonces nosotros como referente importante en América tenemos a un autor que incluso sus textos son de consulta cotidiana para los maestros, de consulta permanente y que está viendo desde este enfoque la función educativa. Me estoy refiriendo a Paulo Freire. Así es que si ustedes tienen por ahí en su biblioteca, que seguramente sí lo tendrán, algunos textos de este autor, como La pedagogía del oprimido o la educación como práctica liberadora, es muy recomendable que la lean para que, bueno, vayamos comprendiendo desde la lectura de estos textos qué es lo que se nos está pidiendo. Se nos está pidiendo que llevemos la realidad social al aula y a partir de ella generemos proyectos de trabajo que nos permitan identificar cuál es nuestro papel en el mundo, cuál es nuestro lugar en el mundo y actuar en consecuencia. Entonces, tres puntos, tres conceptos muy importantes que no debemos olvidar es el de emancipación, de cultura, de colonización o descolonización y las pedagogías del sur. Las pedagogías que nos están sugiriendo, que nos solicitan, que nos invitan, que nos, digamos que nos solicitan implementemos en nuestro trabajo diario, el aprendizaje basado en problemas, el proyecto comunitario, el aprendizaje servicio, el STEAM, son pedagogías que se entienden como pedagogías liberadoras por su contenido, digamos, por ser metodologías que favorecen el trabajo colaborativo y que al ser integrado un problema social como eje de reflexión, permite la toma de conciencia de los sujetos de cuál es el problema, cuál es el papel que individualmente y colectivamente se juega en él y cómo participar en la solución, en la propuesta de solución a esos problemas. Entonces, este preámbulo me parece importante porque el día de hoy empezamos a revisar cuál es el proyecto que nos están invitando, que nos están solicitando en la escuela. Hemos comentado con bastante insistencia que lo que se nos está solicitando es la realización de proyectos de intervención socioeducativa y que desde ese punto de vista la función de la escuela es una función emancipadora, es decir, es conformar al ciudadano mexicano, entendido también como un ciudadano global, que pueda ser capaz de construir una identidad nacional
sin menoscabo de la integridad de otras culturas, de otras personas. Entonces, es un poco la idea, esta posibilidad de como mexicanos, como profesores, como educación, desde el modelo de la nueva escuela mexicana, promover esta emancipación que nos lleve a una verdadera descolonización, es decir, construirnos como países libres, con un pensamiento libre en relación a el pensamiento, al conocimiento impuesto durante 300 siglos de ser colonia, una colonia española. Y para lograr eso, entonces, debemos echar mano de estas pedagogías del sur o pedagogías liberadoras que tienen la función de construir objetos de reflexión y de concienciación para poder establecer cuál es nuestra posición frente al mundo, nuestra posición frente a los países desarrollados, frente a los problemas globales y actuar en consecuencia. La nueva escuela mexicana, desde mi punto de vista, no niega la existencia de estos problemas, de grandes problemas sociales, como lo hemos venido comentando. Sin embargo, su planteamiento es más, digamos, mucho más social, mucho más participativo, mucho más de soluciones de fondo, ¿no? Las pedagogías del sur sugieren o requieren para su implementación que se tome en cuenta la voz de los locales, la voz de las personas que viven el día a día en la comunidad, la voz de las personas que sufren o se enfrentan permanentemente a los problemas. Es decir, es un poco dejar de concentrarnos tanto en la lectura de teorías y avanzar, digamos, en la producción de un conocimiento pertinente que nos lleve a la solución de los problemas, que sea un conocimiento útil, que pueda ser eh, materia prima para comprender, para explicarnos nuestra circunstancia, nuestras condiciones y materiales de existencia, nuestras realidades escolares, inmersas en una comunidad y ser capaces de problematizar nuestra realidad, hasta problematizarla, reflexionar sobre ella, hacernos preguntas y posteriormente plantearlo como un problema. Reconocer que ahí tenemos un problema y en ese sentido, de manera individual y colectiva, empezar a trabajar para proponer soluciones viables. Entonces, el día de hoy vamos a recapitular un poquito lo que vimos en el video anterior, donde el proyecto de intervención pues abreva de por lo menos estos 4 elementos. Los ejes articuladores, ¿no? Que son el vínculo directo, innegable, con el enfoque socioeducativo, ¿no? Estos ejes articuladores que se posicionan en las problemáticas mundiales, que reconocen que es una necesidad de gobierno y educación, gobierno y escuela, gobierno y profesores, abonar a la construcción, al diseño de estrategias para solucionar estos problemas. Entonces, en ese sentido, también es que se conforman los campos formativos, que dijimos no son los campos de desarrollo. Estos campos formativos son un grupo, un conjunto de ciencias, de disciplinas, que es un conjunto de saberes, de propuestas teóricas, de creencias, de principios, de teorías que abordan grandes espacios del conocimiento. No es ya la etapa en donde podemos abordar las matemáticas o la biología de manera aislada. De hecho, si ustedes revisan el plan y programas de estudio, verán que
En esto de los campos, las matemáticas y las ciencias duras, como la química, como la física. La biología no es precisamente reconocida como una de las ciencias duras, eh, pues porque no está precisamente matematizada, ¿no? Pero sin embargo, sí se le considera entre las ciencias naturales. Pero las ciencias duras como la física o la química y sobre todo las matemáticas quedan subsumidas a una propuesta mucho más humanista, donde los saberes humanísticos toman relevancia. Es decir, las matemáticas dejan de ser el elemento, digamos, validador del conocimiento. Hasta hace algunos años, hasta principios de siglo, las matemáticas eran un elemento importante para determinar qué conocimiento era científico o no. Todo conocimiento científico tenía que poder ser demostrado o expresado en un lenguaje matemático. Entonces, hoy, a 20 años de iniciado el siglo y a 120 años de la homogenización o de eh, del, del predominio de las matemáticas y las ciencias duras sobre el conocimiento, hoy, a 100 años, la ciencia, esta metódica, la ciencia basada en el método científico y, por supuesto, altamente matematizada, deja de ser un elemento de validación del conocimiento. Entonces, hoy debemos considerar que el nuevo plan de estudios no precisamente impulsa o promueve el estudio de las matemáticas por sí mismas, sino como una herramienta para comprender, para explicar lo que ocurre en las realidades, en nuestras comunidades. Entonces, eso es muy importante, compañeros, porque eh, si la visión es esta de subsumir las áreas como matemáticas, como las ciencias, a subordinarlas, digamos, al pensamiento humanista, entonces las debemos poner en otro lugar, las debemos considerar como, como la herramienta en estricto sentido, como la herramienta que nos permite implementar proyectos, ¿no? Implementar proyectos, pero que han dejado de ser importantes en sí mismas. Eh, no porque dejen de ser importantes en la ciencia, como ciencia, sino dejan de tener importancia en la enseñanza, en la formación de los sujetos desde la educación básica. Como pueden darse cuenta, pues es un planteamiento bastante provocador, es un parteaguas que nos lleva a reflexionar de qué manera tendríamos que entonces ir validando el conocimiento producido en las escuelas. Por supuesto, creo que es importante hacer notar aquí que desde esta perspectiva no se espera, no se espera que en la escuela, sobre todo en las escuelas de educación básica y media superior, se produzca conocimiento científico. O sea, no se está esperando que el docente haga una investigación científica, sino que se promueva el enfoque del docente investigador. Primero docente y después investigador. De hecho, se espera que primero persona, después profesor, docente y después investigador. Y esa investigación solamente se hace teniendo como objeto de estudio la práctica propia. Entonces, el conocimiento que se espera obtengamos aquí no es un conocimiento que pueda ser matematizado, que pueda ser expresado en un modelo matemático o en un lenguaje matemático. Entonces es importante esto porque a la par que los proyectos de intervención, en algún momento nos pueden ir pidiendo resultados de investigación sobre nuestros mismos proyectos de intervención. ¿Cómo podemos irlos
sistematizando e ir creando, produciendo lo que Edgar Morin le llama conocimiento pertinente. Les sugiero que revisen el libro de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro del doctor Edgar Morin, que les va a dar muchos elementos para comprender lo que es este conocimiento pertinente. Y que de eso se trata hoy en la escuela, de crear un conocimiento que nos sea útil, que sea capaz de integrar las voluntades, los intereses, las decisiones de las personas tomadas de una forma democrática. Nuestros proyectos, de hecho, se esperan que sean metodologías que formen en la democracia, que permitan la participación de los alumnos a fin de irlos, digamos, preparando, formando para su participación su participación ciudadana en la sociedad. Además de incorporar, por supuesto, las tecnologías de la información y la comunicación, que como ustedes saben, también estas tecnologías, dependiendo su objetivo, se les conoce como tecnologías para el empoderamiento y la participación ciudadana. Entonces, las tecnologías, al igual que las matemáticas, se convierten en una herramienta indispensable para la formación ciudadana, para la formación de ciudadanos que participen empoderándose, utilizando las tecnologías como una herramienta de participación y empoderamiento. Entonces, en ese sentido, es muy importante que consideremos todos estos puntos que pareciera que no están, parecieran tal vez ser incluso intrascendentes, pero que de no entendernos corremos el riesgo de seguir repitiendo lo mismo. La idea, hasta donde podemos observar en el marco curricular, los planes de estudio y los documentos de la nueva escuela mexicana, se está esperando que los maestros podamos asumir nuevamente el papel, el rol fundamental de ser promotores de una transformación social en el sentido de emancipación de una ideología impuesta desde los países desarrollados y que ha mantenido a los países del sur, a nosotros, a los países que nos encontramos al sur del planeta, nos han mantenido en una, digamos, en una sumisión, en una colonización. Seguimos siendo colonia de estos países porque seguimos siendo beneficiarios y usuarios de un conocimiento producido desde una visión eurocéntrica. Entonces, esto es muy importante porque de otra manera, insisto, corremos el riesgo de seguir haciendo lo mismo pensando que estamos implementando la nueva escuela mexicana. Estos principios filosóficos, estos principios políticos, ideológicos, son muy importantes para poder implementar o para poder diseñar el proyecto de intervención. ¿Cuáles son los enfoques que sostienen a la nueva escuela mexicana? Bueno, sin que lo declaren, digamos, en un lenguaje estricto, específico, la nueva escuela mexicana se basa, se concentra, tiene sus raíces en estos enfoques. Por supuesto, el socioeducativo. Cuando leemos en los documentos la comunidad al centro, la escuela como elemento de transformación social, lo común, nueva ciudadanía, construcción social del momento histórico y su entorno, la participación, articulación con la familia y otras instituciones, vinculación con la Agenda 2030, desde que vemos eso, nos damos cuenta de que estamos apoyándonos en un enfoque socioeducativo. Claro, también podríamos decir, bueno, también puede ser un enfoque sociocultural, como el que trabaja el doctor Sergio Tobón, sin duda alguna, sin duda alguna. Nosotros aquí estamos trabajando desde el enfoque socioeducativo, pero es posible recuperar también el enfoque sociocultural de Sergio Tobón, que
a pesar de que tiene ciertas diferencias con el enfoque socioeducativo, sus planteamientos son muy parecidos. Por supuesto, también está basada en el enfoque humanista al proponer o digamos, al publicar, plantear términos como participación social, la persona al centro, bienestar social y buen trato, solidaridad, igualdad, equidad de derechos, derechos humanos, multiculturalidad, la humanidad de las otras y los otros, entendidos en su diversidad, y por supuesto al reconocer el libre albedrío, la toma de decisiones de las personas en ese proceso de emancipación del pensamiento. Entonces, me parece que es importante también que revisen algunos humanistas actuales, como lo es Edgar Morin, como lo es Fernando Savater, como lo es Juan del Val, pero que también revisen a los humanistas de la escuela mexicana. Como ustedes saben, estamos hablando del modelo La Nueva Escuela Mexicana, que hace referencia, sin duda alguna, a la escuela mexicana de principios del siglo XX, finales del XIX y principios del XX. Así es que revisen a Antonio Caso, revisen también a José Vasconcelos, que son algunos de los representantes más importantes de la escuela mexicana. Esta escuela, la nueva escuela mexicana, un intento, digamos, de renacimiento de la escuela mexicana, de las raíces ideológicas de la escuela mexicana. Por eso el término nuevo, por eso el enfoque humanista, que es el enfoque humanista, como todos ustedes saben, surge precisamente en el siglo XVI eh, en Italia con lo que se llamó el Renacimiento. Entonces, es importante que reconozcamos que este enfoque también está en nuestros planes de estudio. Por supuesto, se aborda desde la psicología positiva cuando nos solicita poner énfasis en las soluciones y no precisamente seguir poniendo al centro los problemas. Es importante proponernos, crear, diseñar soluciones a los problemas y más que estar dando vueltas, caracterizando, problematizando. Esa es una etapa muy importante, pero hay que avanzar hacia la propuesta de soluciones. No, no lo dice precisamente nuestro plan de estudios, el marco curricular, no lo dicen específicamente porque el constructivismo muy propio de los años 70 surge en los años 70, 80 del siglo pasado y es la época del liberalismo social y económico. Entonces, al ser esta una propuesta, digamos, social, una propuesta de corte un poco socialista, por supuesto que no reconoce como una fuente de sustento pedagógico, de sustento teórico al constructivismo, pues el constructivismo es muy propio de las sociedades liberales del siglo pasado. Sin embargo, a lo largo de los planes y programas de estudio del marco curricular, no encontramos otra otro elemento, otro marco pedagógico que nos refiera, que nos sustente a la nueva escuela mexicana. Lo que sí encontramos son frases, palabras que nos indican que a pesar de todo se siguen recuperando principios del constructivismo como lo son capacidades, saberes, conocimientos, experiencias, reflexión, valores, habilidades, evaluación formativa, que ellos son términos constructivistas que la nueva escuela mexicana también recupera. Y sin duda alguna, el enfoque de las pedagogías activas está presente. Al solicitarnos planeación por proyectos, al hablar de las epistemologías igual de válidas que las tradicionales, al hablar de emancipación, al hablar de proyecto comunitario, al hablar de aprendizaje basado en problemas, nos están invitando a incorporar el enfoque de las pedagogías activas. Bueno,
Continuando un poco con nuestro proyecto de intervención, que como ustedes recordarán en el video anterior, platicamos cómo hacer toda esta derivación gradual, cómo ponerle un título, un nombre a nuestro proyecto. Dijimos todo eso y avanzamos hasta ir haciendo algunas derivaciones curriculares. Les sugiero, vuelvan a revisar el video número 3 de este seminario para que puedan recordar todos estos planteamientos. Bien, al hablar del proyecto de intervención socioeducativa, una cosa importante que nos deja claro el plan de estudios es que debemos intervenir en 3 dimensiones: en el aula, en la escuela y en la comunidad. Es decir, nuestro proyecto de intervención socioeducativa debe tener 3 ramas. ¿Cómo voy a intervenir a partir del problema señalado, del problema planteado? ¿Cómo voy a intervenir en el aula, recuperando todo lo que está en los planes y programas de estudio, que es propiamente la organización curricular que se nos pide implementemos con los niños de nuestro grado? Pero también será importante diseñar estrategias, pensar cuáles van a ser las estrategias que voy a utilizar para trabajar, para promover, para promover en mi escuela y entre mis compañeros docentes las soluciones a los temas. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar la solución a los problemas? ¿Cómo podemos avanzar en una propuesta preventiva de los problemas y de soluciones a largo plazo? Y por supuesto, la comunidad inmediata. En en algunas de estas metodologías que plantea el, el plan de estudios y el marco curricular, ya se nos habla de proyectos, del proyecto comunitario, por ejemplo, y el aprendizaje servicio. Sobre todo esas dos metodologías son propuestas, son formas de intervención que incorporan, por supuesto, como uno de los elementos más importantes, de los actores importantes en el proyecto, a la comunidad. Hay algunas variaciones, hay algunos, digamos, puntos de desencuentro o de distancia entre estas dos metodologías, pero definitivamente coinciden en que las dos incorporan a la comunidad como uno de los actores más importantes en el proyecto de intervención. Nosotros, por supuesto, pues siempre la comunidad inmediata la reconocemos como los padres de familia. Y es una buena idea, me parece que es un buen lugar por donde empezar. Es un lugar, digamos, seguro a donde podemos ir avanzando y poco a poco ir incorporando a otros actores, a otros sujetos de la comunidad a nuestros proyectos. Entonces, en términos estrictos, la sugerencia, la propuesta es trabajar con los niños de mi grupo aula, de mi grupo clase, con mis compañeros de la escuela, con mis compañeros profesores y administrativos, y trabajar con los padres de familia. Bien, algunas consideraciones que debemos tener para el diseño de proyectos de intervención en el marco de la nueva escuela mexicana. Recuerden que el proyecto de intervención, lo comentamos la sesión pasada, en videos anteriores, es por ciclo escolar. Es decir, lo mejor sería, lo interesante sería que usted fuera diseñando, fuera trabajando su proyecto de intervención para el ciclo escolar 2023-2024 y que de aquí a agosto usted pudiera, si le parece bien, en las sugerencias que vamos dando, ir trabajando su proyecto para tenerlo listo e implementarlo a partir de agosto del 2023. Sin duda alguna, debemos privilegiar el enfoque socioeducativo. Debemos darle relevancia y mucho énfasis al trabajo con la comunidad y desde esta visión de solución de problemas sociales. Sin duda hay que incorporar el enfoque humanista, sobre todo la parte importante en donde el sujeto es capaz de tomar sus propias decisiones. El sujeto construye eh, su entorno, toma decisiones, soluciona problemas a partir de
su conocimiento de las circunstancias, su propia responsabilidad está en juego. No son proyectos que lleguen a ser expertos. Ese es otro tipo de intervención. No es ese el que nos están solicitando. No es el traer un grupo de expertos para que nos diga qué debemos hacer. Los expertos en este sentido se considera que los expertos son los habitantes de la comunidad, los niños, los padres de familia, los maestros. Nosotros somos los expertos. Y entonces nuestro conocimiento local, nuestro conocimiento de las condiciones de nuestra escuela, el conocimiento que tenemos de las circunstancias problemáticas, es lo que nos va a permitir tomar buenas soluciones. Sin duda también involucra el enfoque de la evaluación formativa. En tanto tenemos un diagnóstico, tenemos una evaluación, digamos, a lo largo del ciclo escolar y tenemos una evaluación sumativa. En este sentido, por supuesto, me estoy refiriendo al trabajo en el aula de clase, aun cuando también es importante entender que los ámbitos del trabajo con los padres de familia y con los profesores de la escuela también deben ser evaluados. Tiene como principal objetivo coadyuvar a la formación ciudadana. Por lo tanto, las ciencias como las matemáticas y las ciencias son importantes en cuanto aportan elementos de diálogo disciplinar con digamos, con propuestas mucho más humanistas como la sociología, la historia, la filosofía, la psicología social, etcétera. Por supuesto, todas estas ciencias que nosotros conocemos como como la geografía, como la pedagogía, son disciplinas que tienen que ser matizadas desde un enfoque social. Entonces, este enfoque multidisciplinario eh, invita a incorporar más que la psicología social, más que la geografía social, más que las matemáticas, tendría que ser una propuesta más apostándole a la estadística que nos explique, que nos pueda dar datos sobre el hecho social. Se espera que sea un proyecto que promueva acciones para mejorar los ambientes escolares, la vinculación con la comunidad y los procesos de enseñanza. Es decir, debe ser un proyecto integrador. Todos debemos participar en él y tendremos que establecer objetivos para mejorar nuestras condiciones, tanto en la escuela como en la comunidad. Es un proyecto que invita a la participación de la comunidad en su desarrollo. La incorporación, la entrada de nuestros padres de familia, de nuestros vecinos, es importante en su entrada a la escuela y su participación en el proyecto. Y por supuesto, abarca las tres áreas, el aula, la escuela y la comunidad. En un primer momento, yo sugiero los padres de familia. Bueno, hasta este momento ya hemos desarrollado algunos pasos. Por ejemplo, ya hemos identificado un tema alrededor de alguno de los ejes articuladores. Probablemente ya ustedes eligieron, decidieron por alguna circunstancia, algún eje articulador en el cual quieran anclar su proyecto. Y ya habíamos comentado, esta decisión tiene que ver, por supuesto, por las condiciones que guarda su propia escuela, su propia comunidad, pero también por mi propia formación, mi propio interés también es importante. Hemos delimitado ya el título del proyecto de intervención, ya hemos trabajado sobre eso, lo hicimos en 4 delimitaciones: la metodológica, la temática, la geográfica y la temporal. Así es como uno de los temas del ejercicio que estoy poniendo como ejemplo se llama Proyecto de Intervención Socioeducativa, esa es la metodológica, para promover la educación socioemocional, esa es la temática. En la escuela secundaria Gabriel García Márquez, esa es la geográfica. Para el ciclo escolar 23-24, esa es la temporal. Entonces también ya identificamos el rasgo del perfil de egreso hacia donde queremos llevar nuestro proyecto. También ya identificamos el campo formativo donde lo escribimos. También ya seleccionamos el contenido que se va a abordar.
identificamos el diálogo en el programa, los planes y programas de estudio de preescolar, donde se seta el proyecto. Ya reconocimos la progresión de aprendizajes que se van a utilizar. También ya explicitamos algunas pautas metodológicas que se van a utilizar e indicamos las formas de evaluación. Todo eso ya lo revisamos en videos anteriores. Bien, ¿con qué seguimos? Bueno, ahora es importante que justifiquemos el proyecto de intervención. Cabe mencionar que esta justificación es importante porque, digamos, de alguna manera, esa delimitación lo que busca es, digamos, enmarcar el proyecto. Más que hacer un diagnóstico profundo en este momento, en esta etapa del proyecto, es más bien identificar cuáles son los motivos por los que consideramos que es importante y qué beneficios tendremos de llevarlo a cabo. Entonces, contestando esas dos preguntas, podemos, sin temor a equivocarnos, poder justificar nuestro proyecto. Aquí les tengo un ejemplo, ¿no? En este ejercicio que estamos haciendo de promover la educación socioemocional en una escuela secundaria para el ciclo escolar 23-24. Entonces, la justificación podría quedar de esta forma. El presente proyecto toma importancia en un contexto donde el regreso a la normalidad después de la crisis sanitaria por COVID-19 y el confinamiento domiciliario provocaron alteraciones en la salud socioemocional de las personas. Sus aportaciones servirán para educar a la comunidad escolar en el conocimiento y manejo de sus emociones en diferentes momentos del día y frente a situaciones diversas que pudieran requerir de autoconocimiento, autorregulación y autocontrol. Este autoconocimiento, autorregulación y autocontrol, pues ya son ejes que nos dice Rafael Vizquerra, conforman la educación socioemocional. Entonces ya desde aquí nosotros vamos estableciendo una articulación, estamos vinculando el tema extraído o traído del eje articulador, lo estamos ya incorporando hacia el proyecto de intervención socioeducativa. ¿Qué sigue? Bueno, como paso 9, redactamos un breve diagnóstico. Este diagnóstico no es precisamente ese diagnóstico que se hace para el programa escolar de mejora continua. Para ese diagnóstico del programa escolar de mejora continua, se debe ser mucho más sistematizado, es mucho más amplio. Ese es un diagnóstico que requiere el uso de instrumentos de recopilación de datos, como por ejemplo cuestionarios, entrevistas a los padres de familia, encuestas a los alumnos, encuestas a los profesores, la revisión de documentos históricos, de documentos institucionales, y con todo eso se va conformando el diagnóstico institucional. Bueno, si bien puede ser un punto de partida, si bien puede ser, por supuesto, recuperado para este proyecto de intervención, muchos de los elementos que están en ese diagnóstico institucional, em, se espera que en el proyecto se genere una reflexión breve de todos estos elementos. Como por ejemplo miren ustedes, como por ejemplo este. Ejemplo, la reciente crisis sanitaria y el confinamiento domiciliario producidos por el COVID-19 han provocado alteraciones en la salud socioemocional de los niños, las niñas y los adolescentes. La falta de socialización y las rutinas domiciliarias que trastornaron las relaciones familiares pueden ser parte del origen de las dificultades que los estudiantes presentan para lidiar con sus emociones. El cambio en sus condiciones familiares debido a la enfermedad han impactado en la forma en que los jóvenes se relacionan con sus pares, con los docentes y adultos que los rodean y con ellos mismos. Adaptarse a las nuevas condiciones no les ha sido fácil. Los cambios en la
Los cambios en su conducta se pueden observar a lo largo de la jornada escolar y se manifiestan de formas sutiles como ansiedad, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración, dificultades para concentrarse y en algunos momentos se percibe cierta tristeza. Es decir, como ustedes pueden darse cuenta, no es precisamente un, un diagnóstico hecho a partir de encuestas o entrevistas, sino es una reflexión, es un escuchar, es una, qué vemos, qué nos dice nuestra experiencia como profesores de la escuela, de los alumnos, cómo están enfrentando esto que llamamos regreso a la normalidad y que de repente parece que ya se nos olvidó que venimos de 2 años de confinamiento y que tenemos que empezar en muchas ocasiones de condiciones muy básicas, distintas a las que estábamos acostumbrados a vivir antes de la pandemia. Bueno, el siguiente párrafo se refiere a los padres de familia y dice así: los padres de familia, responsables de las condiciones de su familia, también denotan desconocimiento sobre el tema y ellos mismos presentan conductas como poco interés por las tareas de sus hijos, indiferencia hacia el trabajo realizado en la escuela, la no participación en actividades escolares. Sus respuestas ante los problemas de sus hijos son esquivas y evasivas. Y eso también es una prueba, una muestra de las alteraciones emocionales producto del COVID. Finalmente, de manera reiterada, entre los docentes de la escuela se escuchan comentarios relativos a la dificultad de los alumnos para integrarse a las actividades de manera activa y animada, así como a la necesidad de apoyarlos en la recuperación y fortalecimiento de su salud emocional. Sin embargo, también es recurrente escuchar que carecemos de los conocimientos necesarios para abordar con los alumnos y padres de familia el tema de educación socioemocional. Entonces, como usted puede darse cuenta, en 3 párrafos ya tenemos, digamos, una breve reflexión sobre los 3 ámbitos de la intervención socioeducativa. El primer párrafo corresponde a los alumnos, el segundo a los padres de familia y el tercero a los docentes. Bien, el paso número 10, ahora debemos formular un propósito para el proyecto. Aquí es donde no se nos debe olvidar que el proyecto lo estamos diseñando para implementarlo en un ciclo escolar. Entonces, esto es lo que queremos alcanzar. Al final del ciclo escolar queremos acercarnos de alguna manera hacia esta idea, hacia esta buena idea que tenemos de lo que podemos realizar con los alumnos, con los padres de familia y la comunidad alrededor del tema de la educación socioemocional. Ese es el tema que estoy trayendo como ejemplo y el propósito lo he formulado de la siguiente manera. Frente a estas circunstancias, el presente proyecto pretende, ahí está el propósito, promover la educación socioemocional entre los alumnos, los padres de familia y los docentes de la Escuela Secundaria Gabriel García Márquez. Se busca generar la reflexión y el interés de la comunidad alrededor de la educación socioemocional y emprender prácticas individuales y colectivas que favorezcan la construcción de ambientes apropiados para la manifestación provechosa de las emociones. Entonces, eso es una buena idea. Eso es lo que yo quiero alcanzar en un ciclo escolar. Entonces, eso es el paso número 10. Este lo tiene usted que diseñar. Esto ya no viene en el plan de estudios. El paso número 11 es identificar algunos temas principales que voy a abordar a lo largo del proyecto, a lo largo del ciclo escolar. No es una lista, digamos, exclusiva, exhaustiva de todo aquello que voy a trabajar. No, son las grandes líneas temáticas que voy a abordar a lo largo del ciclo escolar, pero que definitivamente sí ya me implicaron una más o menos amplia y profunda investigación. Para poder establecer estos temas, sí, definitivamente, ya tengo que haber revisado
en primer lugar, los planes y programas de estudio y en segundo lugar, algunos autores destacados, algunos autores importantes que hablen sobre o que aborden sobre la educación socioemocional. Para ese tema, por ejemplo, yo revisé a Vizquerra, que es uno de los autores más reconocidos en la materia y que en sus libros aborda los siguientes temas: el proyecto de vida, la historia de vida, la realización personal, la satisfacción por los logros, las fortalezas y debilidades y áreas de oportunidad personales, el desarrollo integral de la personalidad, los valores sociales e individuales, la noción de persona y la noción de comunidad, entre otros. No estoy siendo exhaustiva. Claro, también si revisamos los planes y programas de estudio, ahí aparecen estos grandes temas que yo voy a utilizar o voy a abordar a lo largo de mi proyecto en el ciclo escolar. Entonces, les sugiero que a partir del tema que usted eligió, vaya mirando, vaya buscando qué autores, qué instituciones gubernamentales lo abordan y vaya leyendo, vaya entérese de qué es lo que quiere proponer. No basta con decir voy a proponer la inclusión o la educación socioemocional o la igualdad de género o la multiculturalidad crítica o el pensamiento crítico. No, tenemos que saber cuáles son, cuáles son los temas que conforman ese campo de conocimiento. Entonces es importante que a la par de ir haciendo su proyecto, vaya usted investigando sobre el tema que le interesa o que usted eligió, por así considerarlo, prioritario en su escuela. El paso número 12, organice en un cronograma las actividades del proyecto. Organícelo en un cronograma. Ahora, ¿qué le recomiendo para realizar este paso? Que me parece que es muy importante. Recordemos que el proyecto de intervención, al estar montado en el ciclo escolar, por supuesto que atiende a los tiempos y ritmos de la escuela. Entonces, para poder cronometrar o programar las actividades del proyecto, sin duda alguna, tiene que apoyarse usted en el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar, para identificar cuáles son los días festivos, para identificar los días no laborables, para identificar los periodos de evaluación, los periodos vacacionales, en fin, todo eso debe tener a la mano su calendario escolar vigente. El calendario que voy a mostrarles como ejemplo, lo hice en grosso modo porque obviamente nosotros todavía no tenemos en nuestras manos el calendario escolar 2023-2024. Entonces, considere usted eso, pero digamos que este cronograma puede ser una de los pasos últimos que usted realice en el diseño de su proyecto. Organice las actividades del proyecto utilizando las diversas epistemologías sugeridas en los planes y programas de estudio, a saber, ABP, el STEAM, proyecto comunitario, aprendizaje servicio, proyecto integrador, etc. Las que usted conozca. No, vamos, sí es importante, el plan de estudios nos invita a explorar estas formas de intervención. Sin embargo, no están prohibidas, ¿no? Otras formas de trabajo. Lo único que se pide es que en la medida de lo posible sean pedagogías que permitan promover el pensamiento reflexivo, la toma de decisiones, el trabajo colaborativo y la identificación y solución de problemas sociales. Considere el periodo de evaluación diagnóstica. O sea, usted piense que en agosto nosotros tenemos por lo menos 2 semanas de agosto y una de septiembre en la cual tenemos que hacer el diagnóstico del aula. Entonces, el diagnóstico de aula sí nos va a requerir que hagamos actividades alrededor del diagnóstico, que elaboremos instrumentos de diagnóstico, como puede ser algún examen, como puede ser alguna secuencia didáctica, etcétera,
Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta que en agosto y parte de septiembre hacemos la evaluación diagnóstica. Piensa en los periodos de evaluación como referentes temporales del proyecto. Es decir, no lleve su proyecto tan lejos que no le permita hacer cortes. Piense, por ejemplo, en ir concluyendo un proyecto u otro proyecto más o menos en coincidencia con los tiempos de la evaluación de los niños, a fin de que el trabajo que realiza con los niños en el proyecto sea parte de su evaluación integral. Y por supuesto, considere la necesidad de contar con productos que sean evidencia de la realización del proyecto. No se le olvide, al final tenemos que rendir cuentas, tenemos que presentar eh, a la comunidad educativa, a la comunidad escolar, qué fue lo que hicimos durante un año en esa idea que teníamos de promover, en el ejemplo que estoy dando, la educación socioemocional en la secundaria Gabriel García Márquez. Para julio del próximo año 2024, en teoría yo tendría que estar dando los resultados, dando cuenta de cómo avanzó mi proyecto, de qué resultados tuve. Por ejemplo, mire, aquí está la organización cronológica del proyecto de intervención para promover la educación socioemocional en la Escuela Secundaria Gabriel García Márquez para el periodo escolar 23-24. Y entre las actividades pongo la evaluación diagnóstica en agosto y septiembre, porque más o menos tenemos ahí nuestro periodo de diagnóstico. El primer proyecto, en este ejemplo, yo decidí que podía hacer un proyecto de aprendizaje basado en problemas y que podría yo desarrollarlo entre octubre y diciembre. El segundo proyecto lo llevaría yo con la pedagogía STEAM y podría ser enero, febrero y marzo, mientras que un tercer proyecto podría ser con una base de un proyecto integrador y lo podría llevar en abril y mayo. La evaluación del proyecto la haría yo en junio y en julio presentaría los resultados. Noten ustedes cómo no incorporé en este momento el aprendizaje servicio en el proyecto comunitario. En esta idea de que tenemos que ensayar a ver cómo nos salen los proyectos, cómo vamos madurando nosotros como responsables y diseñadores de proyectos de intervención socioeducativa, pero también cómo vamos madurando nuestra relación con la comunidad, con los padres de familia. Entonces, en mi opinión, y solamente es mi punto de vista, sería interesante, sería prudente tomarnos el ciclo escolar 2023-24 como el primer ensayo, como el piloto, digamos, como el piloto para aprender a diseñar proyectos de intervención, para aprender y saber cómo ir sistematizando los resultados, para que los niños también vayan aprendiendo a trabajar en proyectos, para que nosotros aprendamos o desarrollemos nuestras habilidades para el trabajo colaborativo, para madurar nuestra relación con los padres de familia y en el 24-25, bueno, tomarnos un tiempo en julio hacer la evaluación y la presentación de los resultados y decir, bueno, ¿cómo vamos a avanzar con el proyecto en el siguiente ciclo escolar? Es decir, el 2024-2025. Entonces, en mi opinión, creo que una programación de este tipo, sin dejar de lado, por supuesto, considerar el proyecto comunitario y el aprendizaje servicio como una posibilidad, podría ser interesante desarrollarlo para el próximo ciclo escolar. Ahora recuerde, en el proyecto de intervención se deben considerar los tres ámbitos: aula, escuela y comunidad. Entonces, nuestro proyecto, que es a un año, que puede tener esas actividades, tiene que ir pensado y dirigido en esos 3 primeros meses que voy a realizar un aprendizaje basado en problemas. O sea, es los temas que voy a trabajar ahí. Como al mismo tiempo que estoy trabajando con los niños, voy a tener que trabajar los temas con los padres de familia y con mis compañeros en la escuela. No tiene que ser la misma metodología.
No tiene que ser un aprendizaje basado en problemas, no tiene que ser un ABP, no tiene que ser perdón, no tiene que ser un STEAM. Tiene que haber otras metodologías u otras estrategias. Estrategias que pueden variar desde el trabajo, la actividad presencial y conjunta con los padres de familia en la escuela, que resulta bastante complicada y difícil convocarlos, hasta el trabajo a distancia, como puede ser con grupos de WhatsApp, con grupos cerrados de Facebook, con la presentación de videos cortos en el grupo de Facebook o incorporar un canal de YouTube o digamos, en un primer momento, poner periódicos murales, entregarles trípticos, dípticos, tarjetas, flasher, en fin, todo este tipo de actividades y de formas que tenemos ahora, algún tipo de portador de texto, todo este tipo de cosas que tenemos nosotros para poder enviar mensajes a los padres de familia. En este sentido, creo que el proyecto de intervención ya hemos ido derivando curricularmente el diseño de esto. El proyecto de intervención ya es parte del programa sintético, perdón, del analítico. Ya es parte del programa analítico que se nos está solicitando en la escuela. Entonces es importante que ustedes vayan considerando ir poco a poco trabajando su proyecto, ir haciendo algún ejercicio. Para eso están los ejemplos del diagnóstico, de la justificación, etcétera, para que ustedes puedan mirar cómo se va construyendo una idea y se va trabajando poco a poco este vestido que finalmente nos va a servir para ir avanzando en nuestra preparación para el ciclo escolar 2020, 2023-2024. Les deseo mucho éxito.